Ayer estábamos hablando de historia patria y de historia patria reciente, relativamente reciente. No la vivimos, por supuesto, pero tenemos de ella abundante material escrito. De la famosa revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo, que empezó su gobierno en el año 34 hasta el año 38 y luego trataría de gobernar otros 4 años, pero se cayó en la mitad del camino, entre otras, por negocios de su hijo Alfonso López Michelsen, que dieron lugar a unos feroces debates en el Parlamento contra López Pumarejo. Pero estamos hablando de la revolución en marcha y les decíamos, bueno, ¿en qué consistió la revolución en marcha? ¿Qué tan revolución fue y qué tan en marcha se puso? Esa revolución en marcha se refirió a 2 cosas: a la expropiación de tierras mal cultivadas en la ley 200 del año 36, porque la tierra tiene o es una función social, tiene o es. Entre ese tener o ese ser, los debates que se hicieron en Colombia fueron debates interminables de los juristas, pero eso venía desde el derecho romano, cuando les recordábamos a ustedes la definición de propiedad para los romanos: el jus utendi fruendi et abutendi quantum natura rei patitur in nulla lege prohibitum est. El derecho a usar, a gozar y a disfrutar de un bien, en cuanto sea conforme a la naturaleza de ese bien y no haya ninguna ley que lo prohíba. Ahí estaba inscrita la función social de la propiedad, que no necesita tanta laraca, ni tanta discusión, ni tanta sentencia constitucional. Pero hablábamos del intervencionismo. El intervencionismo, que era el principio rector fundamental de las economías del momento. Después de la Primera Guerra Mundial vino una ola de intervencionismo que cubrió todo el territorio. Contra el intervencionismo prácticamente no estaba sino la Escuela Austríaca de Economía, comandada por Ludwig von Mises, quien decía: el intervencionismo es malo, no produce los efectos para los que está dictado el intervencionismo. Muéstreme dónde ha habido intervencionismo positivo para la economía. Era un debate enorme, y un debate enorme que dura hasta nuestros días, porque seguimos siendo intervencionistas. No hay sino que abrir la Constitución Política de Colombia, la Constitución del año 91, donde está entronizado el intervencionismo, pero al mismo tiempo en el que se habla de la libertad económica. Dice von Mises en unos escritos famosos que él hizo contra el intervencionismo, es que el intervencionismo supone el socialismo, la aniquilación de la propiedad privada. Bueno, ¿qué pasó en Colombia con el intervencionismo? El intervencionismo se desarrolló en Colombia en muchas direcciones, pero especialmente en lo que dice von Mises, que es la demostración clásica de que hay un sistema intervencionista: el control de precios y los aranceles. Colombia desarrolló las 2 cosas con una ferocidad extraordinaria, especialmente a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando había problemas muy serios para el abastecimiento económico, y es posible que en momentos excepcionales se necesite la intervención del Estado. El doctor Eduardo Santos dictó la ley 7ª de 1943, que creó unos sistemas intervencionistas, por ejemplo, en el valor de los arrendamientos. Ese intervencionismo en los arrendamientos produce el resultado que se quiere. Eso está hecho para proteger al arrendatario de los excesos del arrendador, lo que indica que no hay suficientes bienes para arrendar, porque si los hubiera, entonces bajaría el precio de la renta y no sería necesario el intervencionismo. Entonces el intervencionismo castiga al propietario. Si castiga al propietario, ¿qué se produce como efecto? Que nadie quiere ser propietario de un bien para arrendar. Entonces disminuyen los bienes en oferta. Entonces el intervencionismo en los arrendamientos, que se hace para proteger
al arrendatario, termina matándolo, porque no hay bienes en oferta y porque el arrendatario va a tener que luchar por bienes cada vez más escasos, y entonces viene el problema de la eficacia del intervencionismo. Intervencionismo en los precios de los artículos. Aquí hubo una época en que existía toda una superintendencia que se llamó de regulación económica y después Superintendencia Nacional de Precios, que fijaba los precios de los artículos que le daba al gobierno la gana intervenir. Unos estaban intervenidos, otros no estaban intervenidos. Primer criterio, se intervenían productos de primera necesidad. ¿Y cuáles eran ellos? ¿Y quién definía el tema? En últimas, era lo que el gobierno quisiera intervenir. Y entonces se pregunta, ¿hubo eficacia? ¿Esos bienes se hicieron más abundantes? ¿El comprador recibió positivamente los efectos de la intervención? Fueron un desastre. Demostración, se acabó en general, se acabó el intervencionismo en la regulación de los precios. Las superintendencias desaparecieron, la de regulación económica y la Superintendencia Nacional de Precios, y desapareció el control intervencionista sobre los precios, porque fue una catástrofe. A lo primero que daba lugar era una corruptela terrible. El superintendente se volvió el amo y señor de los precios, porque él los fijaba a través de estudios que se hacían en la superintendencia, y eso fue un tráfico inmundo que hubo que terminar. Consecuencia, el intervencionismo fue un desastre. ¿En qué se mantiene el intervencionismo? En ciertas cosas de primera necesidad, como en los servicios públicos. ¿Eso ha sido bueno? ¿Eso ha sido positivo? ¿O cada vez que hay intervencionismo en los servicios públicos, esos servicios públicos se vuelven más escasos, se vuelven más difíciles, en contra del consumidor, que lo que quiere es abundancia en los servicios públicos, y que el servicio público le llegue, y que le llegue en condiciones de precios adecuados? Conclusión, el intervencionismo es un desastre, y ha sido un desastre en Colombia. Lo único que libra al consumidor es que haya bienes en el mercado. El único que lo libra de estar sojuzgado a un mercado al que no tenga acceso. Cuando el gobierno interviene para fijar precios inferiores a los que tendría si no hubiera intervencionismo, ahí acaba por pervertir el mercado y por producir como resultado la escasez. Y por eso hubo otro intervencionismo en Colombia muy famoso, contra la escasez y el acaparamiento. Era que se decía lo mismo que está diciendo Maduro ahora en Venezuela, que los bienes son suficientes, lo que pasa es que los ricos los acaparan para poderlos vender más caros. Eso es mentira, y la falsedad salta a la vista en el gobierno de Maduro, como quedó a la vista en el gobierno de Colombia hace mucho tiempo. La lucha contra la escasez y el acaparamiento fue otra perversión del mercado que terminó siendo otro desastre. En suma, la revolución en marcha, la famosa función social de la propiedad, la tenemos ahora inscrita en los acuerdos con las FARC. Una amenaza contra los agricultores, menos inversión en el campo, menos desarrollo campesino, menos mercado para las tierras, menos mercado para las cosas que producen las tierras. Y finalmente, intervencionismo en los precios y en los aranceles, y no se sabe qué es peor. Los aranceles terminan por fomentar el contrabando a través de 1000 estratagemas, como por ejemplo la subfacturación de los precios, que es incontenible y que es inmanejable. En suma, la revolución en marcha, ¿qué tanta revolución fue? Muy poca. ¿Y qué tanta marcha tuvo? Que perdura en el tiempo con sus efectos nocivos para la economía. Esos son los efectos del intervencionismo, y ese es el recuerdo de la revolución en marcha que empezó en 1936 y que dura hasta nuestros días, siempre
con los mismos resultados: escasez de los bienes, corrupción, en últimas, un ataque frontal al mercado para destruir al mercado y para tratar de tapar la realidad, que está como tapar el sol con las manos.